Muy buenas tardes a todos, digo tardes, perdón, muy buenos días, disculpen, muy buenos días a todos. Estamos dando inicio a esta conferencia, este webinar, muy motivados, muy entregados, la verdad, porque este tema es bastante interesante. Este tema es bastante interesante. Y bueno, responsabilidad social, empresarial y carbono neutral, dos elementos diferenciadores en el tema de las empresas post-COVID 2019, ¿verdad? Esto es una iniciativa que surge desde CEMEDE y bueno, le damos la bienvenida a Karina y a Stephanie que hoy nos van a hablar un poco de este tema, bastante de este tema, ¿verdad? Tienen ya bastante experiencia en el tema de responsabilidad social, manejan el tema de responsabilidad social a nivel empresarial de diferentes sectores productivos. Y es una de las cosas que más trazabilidad tienen y que más importancia tiene hoy en día. El tema de carbono neutralidad es un tema bastante interesante que las empresas han estado adoptando. ¿Por qué? Porque es un elemento diferenciador, es un elemento que genera esa semilla diferenciadora para generar un valor agregado, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, bueno, si me permito leer en este momento el currículum de doña Karina Vázquez para presentarla. Karina, un gusto de verdad. Stephanie, un gusto que estén por acá. Desde CEMED es un gran honor tenerlas de verdad y un gusto. Entonces, Karina es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, bachiller en Administración Aduanera y Comercio Exterior y cuenta con formación humanista y de gran capacidad creativa para actuar con ética en el campo empresarial y público, planeando iniciativas innovadoras, responsables y competitivas, exigencias que caracterizan nuestra realidad nacional. Excelentes relaciones interpersonales dirigida al trabajo en equipo. Dispone de habilidad para establecer estrategias de negocio orientadas a lograr objetivos comerciales que permitan alcanzar el éxito en sus tareas y actividades orientadas hacia la obtención de resultados. Gran capacidad de análisis en temas económicos y administrativos, de liderazgo y creatividad. Karina, un gusto, si nos puedes saludar por acá ya para iniciar. A ustedes las gracias por el espacio. Realmente nosotras muy halagadas y sobre todo muy motivadas, ¿verdad?, de participar en estos espacios de intercambio de conocimiento, de intercambio de experiencias. Hoy en día, con esta situación, este espacio de intercambio se ha vuelto un elemento potenciador, ¿verdad?, y sobre todo un elemento facilitador, tanto a nivel empresarial como a nivel de la institución, de la academia. Para mí también es un orgullo, sobre todo participar un poquito, dejar ese granito de arena, ¿verdad?, para la academia, sobre todo también por nuestro ejercicio como académicas, en el caso mío, en el recinto de Nicoya. Muy agradecida de verdad y esperemos que sea un gusto, que se generen muchísimas consultas, nosotras en la mayor disponibilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, excelente. Ahora vamos con Stephanie. Stephanie, dice por acá, me permito leer de nuevo, excelentes relaciones interpersonales dirigida al trabajo en equipo. Cuenta con una gran habilidad para establecer estrategias de negocios orientadas a objetivos comerciales que permitan alcanzar el éxito en sus tareas y actividades orientadas hacia la consecución de resultados. Gran capacidad de análisis en temas económicos y administrativos. Posee liderazgo y creatividad. Una de las principales cosas que vamos a destacar es que ellas son egresadas de la Maestría de Gerencia de Comercio Internacional del CIMPE, ¿verdad? Y bueno, es un gusto de verdad tenerlas por acá. Y Stephanie, ¿qué nos puedes decir en este momento? Muy buenos días, muchas gracias también por el espacio, como nos decía Karina. Para nosotros es un orgullo poder generar este acercamiento, transmitir nuestro conocimiento y esa práctica que hemos tenido en temas de responsabilidad social y carbono neutral, que es uno de los temas que está muy en auge. Recordemos que el país tiene un plan de descarbonización y se busca que las empresas cada vez más se asocien a ¿verdad? Tenemos un programa país y programas que más adelante Karina va a desarrollar que son muy buenos. Y otro que vamos a desarrollar es el de responsabilidad social, que muchas veces en aulas lo vemos, pero en la práctica nos cuesta ir hacia más allá, ¿verdad?, de cómo se aplica en la realidad. Entonces, sí, muchas gracias por el espacio y esperamos que les guste mucho el tema. Para servirles, estamos a la orden y bueno,
Sin más preámbulos, yo quisiera como iniciar con ustedes, ¿verdad? El tema de hoy. El tema de hoy es bastante interesante. Y bueno, no sé cómo iniciamos, inician ustedes, ¿verdad? Ya ahora sí me gustaría como que tengan ese acercamiento con el público, ¿verdad? Yo acá voy a estar, bueno, para todos aquellos, ¿verdad? Les recordamos que si tienen preguntas, consultas o dudas y si quieren compartir el stream, ¿verdad? Lo pueden compartir. Estamos desde la Universidad Nacional Sede Regional Chorotega y desde el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible para el Trópico Seco, tocando estos temas bastante interesantes y hoy en la mañana este tema de responsabilidad social empresarial sé que va a ser de mucho interés. Entonces, sin más preámbulos, entramos. Sí. Tenemos una presentación, entonces vamos a proyectarla para que vayan dando seguimiento. Excelente, excelente. Muchas gracias, Ricardo. Danos un momento. Ari, se la comparto. Sí, regálame un momento, por favor. Claro que sí, bueno, mientras ellos están estableciendo, ya compartieron la pantalla, ahora sí, excelente. Y bueno, ahí está el tema del webinar y bueno, damos inicio a esta conferencia. Muchas gracias a todos los que nos ven por acá. Okay, tal vez acá. Sí, bueno, un poco empezando, ¿verdad? Es el tema de responsabilidad social empresarial, como les dijimos, es el primero que vamos a tocar. Responsabilidad social empresarial, cuando lo escuchamos, va muy asociado a reconocimiento de los stakeholders o bien partes interesadas. Uno de los primeros pioneros que nos dijo que eran partes interesadas o stakeholders fue el autor Freeman, quien lo definió como un grupo de individuos que puede afectar o es afectado por la realización de los objetivos de la organización. Acá es importante esa parte, ¿verdad?, de los objetivos de la organización como una afectación que se hace al público. Entonces ahí es donde debemos de identificar cada actor como un punto importante de la responsabilidad social. En la siguiente que tenemos, vamos a ver cómo podemos definir esa responsabilidad social en un contexto actual. Si nosotros vemos la participación de las empresas en la coyuntura actual, que tenemos una pandemia a nivel mundial, vamos a ver de que ese acompañamiento, ¿verdad?, de la empresa privada, el gobierno, es muy importante en la reactivación de la economía. Ver esa empresa como alguien que debe dinamizar y no solo estancarse y cuidar sus derechos privados o su parte económica, sino que también debe involucrarse con las comunidades, porque al final son las comunidades las que hacen posible que ellas se desarrollen. Entonces va muy ligado a esto. Tenemos un elemento de globalización, que es un tema preponderante en lo que es responsabilidad social empresarial. Lo que yo hago en un momento, digamos, como en un país chiquitito como Costa Rica, es reconocido a nivel mundial, ya que digamos, los videos, estos medios de comunicación como Facebook y otras plataformas, nos hacen de que realmente se propague la información fácilmente y tengamos esa interacción. Este otro autor, Cooper, nos define como forma novedosa de mejorar interacciones entre las organizaciones y la sociedad en el sentido que permite a la sociedad incidir en la transformación pacífica de las empresas, en la línea de diseños, la construcción y redefinición de procesos a beneficio socioambiental. Vean que aquí nos habla de esa redefinición. Podemos tener una empresa, un modelo de empresa que vaya funcionando a lo largo del tiempo, pero si no redefinimos el concepto que tenemos, vamos a tener problemas. Tenemos que estar en una constante innovación. Y es aquí donde la responsabilidad social va a jugar un papel importante, ya que cómo yo me voy a interrelacionar con todas las partes que me incumben, ¿verdad? Y cómo yo voy a incorporar elementos diferenciadores. En la siguiente, Cari, tenemos las diferentes áreas de responsabilidad social empresarial. Primero nos habla de que hay una área económica. Recordemos que toda empresa lo que busca es maximizar sus beneficios, entonces generando esa utilidad. La parte económica siempre va a estar, digamos, de primero para un empresario.
pero sin embargo nos habla de que hay otras aristas importantes para el desarrollo de esa empresa. Entonces tenemos la parte de sociocultura, que es todos los elementos culturales que hay como en el país, ¿verdad? Tenemos muy enriquecidos, cada país tiene su cultura y la parte social, entonces hay que incorporarlo dentro del modelo de negocio. La parte ambiental es un pilar muy, digamos, que no se puede dejar aparte y que debemos de tenerlo en el día a día. Recordemos la premisa que nos dice que debemos de generar, ¿verdad?, para salvar los recursos para futuras generaciones. Entonces ahí es donde se viene como ese pilar importante en lo que es responsabilidad social. Y por último, tienen las adecuadas condiciones de trabajo. Esto es a nivel interno y hay otras variables que son a nivel externo que también van a ser, digamos, un papel importante. Seguimos. En la siguiente, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Ricardo? Claro que sí, estamos escuchándolo fuerte, claro, sí. Okay. Sí, es que mi computadora dice que tengo un problema de altavoz. En esta otra tenemos un poco sobre cómo es ese gobierno de la empresa. Vamos a ver a la empresa en el centro como un todo, ¿verdad? Que ella va a tener relaciones con esos stakeholders que les decía, que son las partes interesadas. Aquí vamos a ver que hay tres elementos, un nivel circunstancial, otro contextual y uno competitivo. Todas las empresas quieren desarrollar ese nivel competitivo, entonces es ahí donde debemos de centrarnos. En el nivel circunstancial, vean de que viene la parte de empleados, socios estratégicos, accionistas, entonces podemos hablar de que ese es el nivel interno. ¿Cómo está la empresa en ese momento? Entonces hay que comenzar a verlo en la circunstancia, ¿verdad?, interna inmediata de ellos. En el nivel contextual hablamos de creadores de opiniones, administración pública, comunidades locales, países y sociedades. Aquí vean que creadores de opiniones, cómo yo como empresa logro que el mundo se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Sería así como la parte de reconociéndome por un sello, haciendo publicidad de lo que hago y todas esas variables, ¿verdad? Hay veces de que muchas personas, no sé si lo han visto, que dicen como de que si vas a hacer una donación, no lo hagas, digamos, con fotografías y todo. A nivel de empresa eso es muy difícil que no se dé, porque las empresas deben de evidenciar lo que hacen, sea a nivel, digamos, de social o ambiental, siempre se tiene que tomar fotografía y no es porque uno no quiera, digamos, quiera darse como ese halago, ¿verdad?, del público, sino que es algo que parte de las certificaciones o sellos que ellos adquieren se lo solicita. Se tiene que evidenciar todas esas acciones. Entonces ahí son creadores de opinión y conocimiento. Yo voy a generar conocimiento de cómo lo hago para que otros que vienen atrás mío lo puedan hacer igual. En el nivel competitivo, vamos a ver de que mientras yo logre esa sinergia, tanto con instituciones financieras, proveedores, subcontratistas y clientes, yo voy a generar competitividad. Es como, digamos, un círculo, ¿verdad? Que si yo soy ambientalista, yo soy una empresa verde, yo quiero que todos mis clientes vengan a buscarme porque soy verde. Quiero que mis proveedores vayan por la misma línea y así sucesivamente. En la siguiente. En la siguiente vemos como los tres ejes principales. Como dije anteriormente, la parte económica va a ser ese pilar fundamental, donde tenemos a los clientes, accionistas, proveedores, empleados, sociedad. Ese es como mi pilar que yo cuido inmediatamente como empresa. En la responsabilidad social, vean de que viene mucho como de que yo tengo que respetar, ¿verdad? Como empresa yo estoy en una zona geográfica y esa zona geográfica va a ser mi responsabilidad. Yo defino cuál es esa zona geográfica también. Si yo veo que en mi zona inmediata de actuación hay muchas empresas, también viene algo que se llama alianzas. Entonces yo puedo establecer esas alianzas en pro de que generemos un mayor impacto o bien de que nos expandamos un poco más a la zona, que tengamos comunidades que requieran más de esa ayuda. En este pilar viene lo que es respeto al espíritu y carácter de las leyes. Por todo, ¿verdad? Están ciertas normas y normativas, pero sin embargo están las leyes que existen, ya sean internacionales o nacionales. También tenemos acá el respeto a costumbres sociales y herencia cultural. Nosotros en Costa Rica tenemos, digamos, una participación importante
en lo que es esto de costumbres sociales y herencia cultural. Lo transmitimos mucho a nivel de turismo y también a nivel de otras empresas como la agropecuaria o servicios, ¿verdad? Que buscan, como siempre, tratar de transmitir ese sentimiento costarricense, cómo yo me identifico como costarricense ante el mundo. Y para ello, digamos que tenemos una herramienta que es el licenciamiento de marca país, que más adelante vamos a verlo un poco, dentro de las cuales ahí viene como un componente principal de cómo yo promocionarme a nivel internacional. Tenemos acá lo que es involucrarse en la vida política y cultural. Esa empresa debe de involucrarse, debe promocionar, que si en Costa Rica tenemos el 15 de septiembre, debemos de decir que el 15 de septiembre es una actividad de fiesta nacional. Entonces ahí la responsabilidad social es eso, la comunicación que yo le haga a mi cliente y cómo lo involucro en esa participación. En la responsabilidad ambiental, vamos a ver que es cualquier decisión y acción que tome la empresa va a tener un efecto en el ambiente. Y como les decía, la premisa de que debemos satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades futuras. Entonces, todos los recursos que yo utilice son de importancia, ¿verdad? A la hora de identificar cómo me va a ir en el futuro. Si yo tengo una empresa que es intensiva en agricultura, tengo que asegurarme que mis productos o no vayan a generar en el ambiente. Y un poco de las dimensiones internas y externas que se ven de la responsabilidad social van asociadas, ¿verdad?, a la globalización y a la internacionalización que genera esa empresa. Vemos empresas muy grandes que están alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Y ellos deben de tener esa responsabilidad. Hay ejemplos como la Coca-Cola y empresas inmensas, ¿verdad? Que nosotros vemos especiales. Si vemos un poco, como decir, la parte de involucramiento en la actualidad de empresas como la Florida o digamos para la atención de lo que es la emergencia nacional, las altas tasas de desempleo y todo, ¿verdad? Vemos de que hay un programa muy robusto y que son acciones inmediatas. Entonces, esa es la capacidad de las empresas a afrontar medios, ¿verdad? O temporadas que no son por lo general estables. Entonces, aquí nos habla de ese equilibrio, ¿verdad? Entre los ámbitos económico, social y ambiental, como un pilar o un participante importante dentro del mercado, por decirlo así. Y aquí tenemos un poco de ejemplos de lo que son las dimensiones de responsabilidad social. Por ejemplo, vemos acá en la primera columna lo que es un foco, las áreas de actuación, los instrumentos y el tipo de retorno. Cuando hablamos de una parte interna social, vemos de que es como ese público interno, los trabajadores y sus dependientes, mientras que a nivel externo el foco va a ser la comunidad en general, los socios comerciales, proveedores, consumidores, autoridades, las ONG juegan un papel muy importante porque van a ser aliados estratégicos. Esas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, a nivel interno, son muy constantes las capacitaciones a nuestros colaboradores, la seguridad. Vean que estos vienen como siendo los pilares, ¿verdad?, del cumplimiento de leyes, porque lo del sueldo, tenemos en Costa Rica una ley muy robusta que es en la parte laboral, que nos habla sobre un salario mínimo, cumplimiento de horas de laborar, los beneficios, la parte de asistencia médica, social, garantizar que ese colaborador realmente no esté en riesgo social. Tenemos en la responsabilidad social externa lo que es la educación, salud, asistencia social y ecología, pero esta responsabilidad social externa ya va más dirigida como a las comunidades, porque vean que en la parte de abajo el foco es en comunidades. En interno es a todos nuestros colaboradores. La empresa por lo general trabaja a nivel interno y les falta un poquito dinamizar un poco lo que es la responsabilidad externa. A veces nos dicen, no, es que las actividades que realizan son muy aisladas. Entonces, ese involucramiento anual, por decirlo así, como dentro de sus planes anuales, cómo yo voy a actuar, cómo me voy a dirigir, esas partes interesadas que he identificado. Tenemos lo que son los instrumentos. Vean que en los instrumentos viene un poco. Perdón, tal vez no se pudo escuchar muy bien con referente al impacto en las comunidades. Pues
repetirlo un poco. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, como mencionaba Stephanie, a nivel externo, es esa sinergia que a nivel de empresa se va a crear en las comunidades. ¿Cuál va a ser la misma? Prácticamente es el beneficio bajo los 3 pilares, que es el social, el económico y el ambiental en cuanto a mi desarrollo comunitario. Recordemos que cada una de las empresas van a tener un actuar específico en una zona inmediata de operación comercial. Además del beneficio, entre comillas, que se da con respecto al empleo, que igual es una demanda ganar-ganar, debemos de tener esa extrapolación de nuestros beneficios como empresa. ¿Qué quiere decir eso? Un impacto positivo a nuestra comunidad por medio de esos 3 pilares, ya sea el económico, el social y el político. El económico, el social o el ambiental. Ejemplos de ellos, en cuanto al económico, es esa apertura, esa inclusión, un soporte en cuanto a algún beneficio, por ejemplo, adoptando una escuela, embelleciendo una comunidad, generando más opciones de empleo. En cuanto al ambiental, es esa educación ambiental. ¿Qué casos hemos visto? Una educación ambiental desde cero. ¿Qué quiere decir eso? Se da una educación ambiental a lo interno de centros educativos, partiendo desde el principio que desde los más pequeños de la casa tenemos que ir educándolos de forma paulatina para que sean ellos quienes vayan a redirigir toda la forma de pensar, ¿verdad? Y ese pensamiento yace de forma interna dentro de los hogares. Entonces, lo que hemos trabajado, por lo menos con nuestra experiencia, ha sido generar ese sentido ambiental por parte de instituciones públicas en lo que son escuelas del centro de operación inmediato a la empresa. Y en la parte social se adoptan a esos emprendedores en el sentido de crear herramientas sólidas en cuanto a la formalización y diferenciación de los mismos. El tema de emprendedores es todo un tema sumamente complejo. Sin embargo, en Costa Rica, el 72% de todas las empresas responde a empresas de emprendedores. Esto según el último informe del Ministerio del MEIC. En este caso, es muy importante crear que esos emprendedores permanezcan en el tiempo, ¿verdad? Entonces, como parte de esa responsabilidad social empresarial, lo que algunas empresas hacen es capacitar a esos emprendedores. Y ahí nos devolvemos al punto que mencionaba Stephanie, que es el de alianzas, ¿verdad? Que las empresas generan esas alianzas con esos emprendedores para poder catapultar el crecimiento, y de esa manera tenemos un crecimiento sostenido en nuestra comunidad y garantizamos que nuestra comunidad sea segura, que nuestra comunidad se embellezca paisajísticamente, que la cultura en esa comunidad sea muy rica. Entonces todos estamos inmersos en un mejor escenario que de cierta forma va a mejorar, ¿verdad?, el desarrollo de la misma, tanto la comunidad como de la empresa. Tal vez esa era un poquito la aclaración, Stephanie. Tienes el micrófono silenciado. Ahí, ahora sí creo que ya volví a la normalidad, ya lo logré. Sí, como Karina nos comentaba, eso es parte muy importante en este eje, ¿verdad?, de las áreas de actuación. Dentro de los instrumentos, Cari, ¿los explicaste un poco? No, lo tienes que... Bueno, ok, sí, es que sí me fui un poquito porque tenía que arreglar un problema aquí tecnológico. Vean que dentro de los instrumentos, bueno, acá tenemos los que son los programas de recursos humanos y la parte de prevención, que ahí va muy ligado a los planes de salud ocupacional. Recordemos que a partir de 50 empleados las empresas ya tienen que contar con un regente en salud ocupacional, porque debemos de asegurar la condición laboral, como se dice, que esté en todas las condiciones óptimas para que no sufran riesgos laborales. En cuanto a la parte externa, vemos más bien asociado con organizaciones no gubernamentales, la parte de voluntariados, más que todo eso ha estado muy en auge, ¿verdad?, ligado a la parte ambiental. Ahora lo vemos también un poco con la respuesta que están haciendo las empresas al generar donativos de alimentos, ¿verdad?, a la comunidad que ha sido afectada. Tenemos los mecanismos, ¿verdad?, de donaciones, que es parte importante de lo que es la responsabilidad social en la parte externa. En el tipo de entorno vamos a ver a nivel interno la parte de productividad de los accionistas. Cómo los accionistas responden, ¿verdad?, y cómo generan dinero o bien fondos para cubrir todos esos proyectos que tenemos a nivel interno.
La parte de las capacitaciones de los colaboradores es algo que se debe mantener constante, garantizar que ese colaborador no se quede con ese conocimiento mínimo, ¿verdad? Sino que ellos puedan generar un crecimiento dentro de la misma empresa. Y a nivel de responsabilidad social externa, ese tipo de retorno va a ser social, como imagen, publicidad. Y aquí es, como les decíamos, una herramienta que debemos de decir yo lo estoy haciendo o cómo yo identifico de que hago labor social. Entonces debo de buscar esos mecanismos o sellos que digan, esta es una empresa que hace responsabilidad social. Entonces, más adelante vamos a hablarlo. Les decíamos la de carbono neutro, que Karina más adelante les va a desarrollar, y esa es como en la parte ambiental. En recurso humano, que es un pilar muy importante a nivel interno, vemos todas estas aristas, que es como esa orientación del cuidado del bienestar, la compatibilización de los objetivos organizacionales e individuales, la igualdad de oportunidades. Todos esos factores son los que la empresa debe procurar que el colaborador esté recibiendo. Las adecuadas remuneraciones. Viene mucho asociado a cumplimiento nacional e internacional de la legislación. Entonces vean de que vamos a tener compromisos bajos, altos y medios, de acuerdo a cómo la empresa lo esté, digamos, reconociendo a nivel interno. En la siguiente, tenemos un poco sobre lo que es la gestión del impacto ambiental y los recursos naturales. Aquí hablamos un poco de la ecoeficiencia. Ya tenemos todo un parámetro, ¿verdad?, de todo lo que me genera la responsabilidad social empresarial, y eso es lo que yo voy a generar en mi entorno inmediato. Mi empresa va a ser ecoeficiente y yo voy a generar una calidad de vida para mi colaborador interno, para mis proveedores, que mis proveedores tienen a su vez colaboradores, y yo permito de que ellos sigan su cadena de negocios, ¿verdad?, digamos, el flujo circular de la economía, porque les genero dinero y ellos están generando dinero o salarios a los colaboradores. Entonces genero calidad de vida. Creo valor a partir de eso como empresa, y viene un poco lo que es la proporción de bienes y servicios. Yo como empresa me involucro en un entorno donde proveo bienes y servicios que son a la vez un proceso de distribución limpio, involucrados con el ambiente, con la sociedad, y hay un respeto entonces a la parte ambiental y a un consumo sostenible. No agoto los recursos de ninguna manera. Sí, tal vez aquí me gustaría retomar un poco y sobre todo hacer hincapié en los esfuerzos que como país ya hemos estado realizando desde años atrás. Básicamente, si nos colocamos en un cuestionamiento de un hotel o los colocamos en un cuestionamiento de una empresa exportadora, por ejemplo, de banano, de piña, o vemos una empresa exportadora de cacao, y nos decimos, ok, ¿cómo yo voy a implementar estas implicaciones de coeficiencia de acuerdo a mi esquema nacional? Costa Rica tiene un plus. En cuanto a eso, está el galardón de bandera azul. Nosotros contamos con el galardón de bandera azul, cambio climático, que eso es un preámbulo que nos prepara para lo que es la carbono neutralidad. ¿Qué pasa si algunas empresas se cuestionan y dicen, no tengo el capital para invertir aún en una carbono neutralidad, pero sí quiero generar esa readaptación a lo interno de mi empresa, mi esquema de operación? Y ahorita, como lo ha dicho Stephanie a lo largo de toda esta entrevista, en una situación de pandemia mundial como lo es el COVID-19, tenemos que repensar la forma como ya veníamos planteando nuestros procesos productivos, nuestros procesos comerciales, ¿verdad?, nuestros procesos de servicio, y en eso entonces tenemos esta presencia de este galardón que en un año operativo, en un año de trabajo, conforme un plan de trabajo, podemos optar por ese galardón y prepararnos a manera de preámbulo de qué sería la carbono neutralidad, en una manera de presentación de una contabilidad clara conforme a la obtención de la misma, ¿verdad? Eso para poder saber de qué forma debemos de presentar la información, que es un punto básico en la carbono neutralidad, cómo yo presento la información, que eso lo vamos a ver más adelante. Otro elemento que podemos utilizar como país también, el que nos ha promocionado a nivel internacional, y de hecho pueden ver la última campaña que acaba de publicar el ICT, donde dice que somos un país amigable con el ambiente, pero además de eso acaban de resaltar nuestro sistema de salud. Nos acaba de posicionar a nivel mundial como un país responsable en temas de salud, que también se ve retribuido en este proceso, ¿verdad?, de la responsabilidad social empresarial como país.
Ok, ¿qué quiere decir esto? Podemos optar por el licenciamiento esencial Costa Rica, como lo decía Stephanie. Ya el licenciamiento tiene un pilar en cuanto a lo que es toda la parte de protección de colaborador, protección de origen costarricense. Entonces ese elemento que nos permite en una potencial negociación internacional decir nuestro producto es originario sí y únicamente sí de Costa Rica bajo estos estándares de producción, ¿verdad? Y queremos resaltar que en el tema de producción debemos de aplicar un protocolo. Es un protocolo de licenciamiento en el cual aproximadamente una empresa con un periodo de trabajo de 6 a 8 meses puede licenciarse, o también en la parte de hotelería o en la parte referente a turismo, si cuentan con la declaratoria turística o cuentan con la certificación del CST, que es la certificación de sostenibilidad turística, su versión 2.0 o en su versión anterior, pueden optar por medio de una aplicación de un formulario por lo que es el licenciamiento. Entonces, vean esta gama de opciones que tenemos y ahora actualmente se nos une lo que es la INTE B5 2016. Y cuando decimos esto, muchas personas dicen, ¿y esto qué es? Bueno, es lo que ahorita más adelante vamos a ver. Eso es parte de la carbono neutralidad, que es un programa liderado por INTECO, por el ente costarricense de certificaciones o de normalización. Es una normativa homologada para el resto de Centroamérica. Entonces, aquí los señores empresarios deben de repensar si nos encontramos un esquema comercial centroamericano, ¿verdad? Claramente nos encontramos en un sistema comercial internacional, ¿cómo podemos optar por esos mecanismos y colocarlos en nuestro plan estratégico a nivel anual? ¿Qué quiere decir eso? No únicamente como un elemento diferenciador. Incluyamos, como Stephanie nos ha puesto, en términos de coeficiencia, en términos financieros, cuál sería la rentabilidad de nosotros como empresarios si implementamos ese tipo de normativas en un mercado cada vez más aguerrido, un mercado cada vez más competitivo. Entonces, estos son 3 pequeños ejemplos muy puntuales de lo que ya Costa Rica años atrás ha venido dejando huella, una huella muy, muy positiva, ¿verdad? Y que también promociona e insta a ese empresario que no cuenta con muchísimo margen de financiamiento para ir implementando poco a poco, ¿verdad? Un plan de trabajo anual, un plan de trabajo a 2 años, a mediano plazo, para así alcanzar cada uno de estos elementos. En la siguiente. En la siguiente viene la gestión de la dimensión externa, que es mucho lo que Karina nos comenzó a decir aquí, ¿verdad? Que es esa interacción en la parte de comunidades locales, los derechos humanos, los socios comerciales, proveedores y consumidores y el problema ecológico mundial. Vean que nos hablamos en un contexto de globalización, entonces esta parte, problemas ecológicos mundiales, no importa que estemos en Costa Rica, otros efectos tendrán la contaminación que se genere en otras partes del mundo. ¿Y qué más un ejemplo? La pandemia que tenemos, ¿verdad? No es algo originado en Costa Rica y es algo que nos afectó directamente. Entonces las comunidades locales van a ser nuestro eje de atención. Los derechos humanos, ver de que ninguna persona le falte alimentos, por ejemplo, en la actualidad. La generación de esos socios comerciales, proveedores y consumidores para hacer sinergia y generar como ese equipo de trabajo frente, ¿verdad? A una situación que no se está acostumbrado a vivir. Entonces viene a ser como esa dimensión externa que debemos de incentivar en las empresas. Pese a que tenemos una dimensión interna, ¿verdad? Que debemos de estar como cuidando mucho, que la parte económica va a ser como el pilar más importante. En la siguiente, sí, Cari, como habías cambiado, ya vamos a la gestión de alianzas. Vean de que aquí tenemos esa gestión de alianzas como un pilar fundamental. Cuando hablamos al inicio les hablé sobre stakeholders o partes interesadas, es importante identificarlos a todos, porque dentro de las partes interesadas está la municipalidad, está la municipalidad que va a ser el gobierno local, están las ONG, están las empresas que son iguales a mí o las que son proveedores míos o los pequeños empresarios a los cuales yo puedo capacitar para que me brinden servicios. Entonces vean que esas alianzas van a ser un aporte importante dentro de la responsabilidad social, porque nosotros compartimos responsabilidades. Ya no voy a ser solo yo como único actor de las comunidades, sino que vamos a ser varios empresarios que buscamos un fin común. Y un ejemplo muy verídico es la organización de comités locales bajo la bandera azul. Existen bandera azul playa y diferentes categorías, como nos indicaba Karina, que lo que hace es eso, compartir responsabilidades de un comité
que nos va a decir cómo vamos a nosotros cuidar la playa, por ejemplo, o cómo vamos a cuidar una microcuenca, cómo vamos a cuidar una comunidad. Entonces ahí vamos generando ese grupo de trabajo que va a tener un interés común y va a buscar ese beneficio para la población. Entonces, si nosotros vemos todas estas aristas, vemos de que es importante esa comunicación y la identificación de actores relevantes. No sé, Cari, si tienes algo que agregar en esta parte, que son parte de las experiencias, ¿verdad? No, en esta parte no. Adelante. Sí, y tal vez ahí como parte de las experiencias, ¿verdad? Hemos visto cómo tal vez a nivel individual de pequeñas empresas o medianas empresas o inclusive grandes, ven, digamos, como beneficioso crear esas alianzas, porque entonces ya no soy yo el único que está actuando en esa comunidad, sino que somos varias empresas que buscamos ese fin común y de alguna forma el factor económico se ve beneficiado. Ya no soy yo el que invierto únicamente en un programa, sino que somos varios que vamos a tratar de generar un mayor alcance a la comunidad. Y aquí vemos un poco, cuando ya tenemos actuando todo lo que es el programa de responsabilidad social, vamos a generar esa creación de valor, porque ya generamos, ¿verdad? Es como el techo de la casa, la creación de valor, y tenemos pilares muy fuertes, que es la parte de comunicación y justicia social, la parte de medio ambiente, la tengo súper cubierta, tenemos lo que es el cuidado a la vida, el cuidado, la calidad de la vida laboral, y también la educación, que era lo que yo tenía que darle a los participantes internos de mi empresa, los colaboradores. Y entonces yo no voy a perder ese techo de la casa por nada porque yo tengo mis bases bien fuertes y los pilares son fuertes y genero entonces esa responsabilidad social que va a ser el beneficio para todos. Y es como la parte culminante. Ya tengo yo esa responsabilidad social identificada en mi empresa, hago todo en la comunidad, pero ¿cómo? Vuelvo al punto de cómo yo me promociono, que si lo estoy haciendo. Y en la siguiente vamos a ver una serie de normativas que están muy ligadas a eso. Vean que desde una parte de bandera azul podemos realizarlo, a nivel de turismo podemos tener diferentes categorías de CST o rubros de CST. En cuanto a agua, manejo de recurso hídrico, tenemos un programa a nivel nacional que se llama Sello de Calidad Sanitaria, que es regido por el AIA. Son todos estos programas nacionales y a ellos se le suma lo que es Esencial Costa Rica, que Karina nos habló un poco, que es un licenciamiento y una medida de marketing genial, ¿verdad?, para las empresas pequeñas. A nivel privado o algo como más de un ente que nos evalúa, tenemos todo lo que son las normativas ISO, que tenemos la 26.000, que es exactamente de directa, ¿verdad?, lo que es responsabilidad social empresarial, la 14.001, que es direccionada a la parte de ambiente, 9.001 más que todo es cumplimiento de procesos, y ahí vamos sumando otras, ¿verdad?, que son muy importantes. Esta Rainforest Alliance es muy conocida en el mercado europeo y también trata mucho del cumplimiento de legislación laboral y la parte de compromiso ambiental. Y como punto, ¿verdad?, como estrella, ¿verdad?, es lo que es la carbono neutralidad, que vamos a explicar un poco más extenso, ya que está muy ligado a lo que es el plan de descarbonización y el compromiso como más alto que haya en la parte de materia ambiental, porque de ahí yo tengo mediciones. Entonces, de acuerdo a lo que yo emito, tengo que compensarlo de alguna manera. Y entonces dejo de Karina para que nos explique un poco. Sí, gracias, Stephanie. Tal vez nada más un poquito aclarar antes de pasar al tema de carbono neutralidad, ¿qué beneficios vamos a obtener de las certificaciones? Bueno, me gustaría recalcar el caso de la marca Esencial Costa Rica. Empresarios, ¿qué pueden acceder ustedes con Esencial Costa Rica? Bueno, básicamente pueden ir a ferias nacionales e internacionales, pueden promocionar su producto en el extranjero. Si son licenciados, pueden optar por una reducción en cuanto a la tarifa base que ya tiene Procomer. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen una excepción de un cierto porcentaje, ¿verdad? Van a poder optar por esa reducción. Van a poder ir a todas esas ferias, tener su stand, tener su producto físico, tener cada una la información de sus servicios, ¿verdad? La plataforma de servicios que ustedes están ofertando. Y ya partimos de un escenario de venta nacional a un escenario internacional con esa diferenciación, esa atracción de potenciales clientes, de potenciales compradores, que además nos permiten hacer una apertura mental de qué está haciendo el resto del mundo.
Bueno, ¿qué tenemos acá en temas de turismo? En temas de turismo tenemos CST 2.0, que es el loguito que ustedes están viendo de sostenibilidad turística, perdón, que ya muchísimos conocen, han implementado lo interno de hoteles. Pero ¿qué pasa? Tenemos en un mercado internacional lo que es Rainforest Alliance con su categoría DMC o con su categoría hotelería, que es un programa robusto, es un programa un poco más complejo en cuanto a lo que es el soporte de toda la parte de recursos humanos, en cuanto a lo que es el soporte de la carbono neutralidad. Cabe resaltar que muchísimas de estas normativas, como lo es Rainforest Alliance, como lo es el licenciamiento esencial Costa Rica, como lo es CST, como lo es 9001, nos hablan de temas de eficiencia en el ámbito ambiental, no nos piden directamente la carbono neutralidad, pero se refieren de forma indirecta a la carbono neutralidad. Y es este tema de la carbono neutralidad que, como nos mencionaba Stephanie, va a funcionar como, igual como el techo de una casa, que va a tener cada uno de esos elementos integrantes, ¿verdad? En cuanto al esquema operativo de la empresa y sobre todo en los esquemas de elementos diferenciadores de la empresa en un mercado internacional y en un mercado nacional. El comportamiento de los consumidores cambia, tenemos consumidores cada vez más informados, tenemos consumidores cada vez más estrictos en cuanto a los temas de producción, en cuanto a los temas de operación, en cuanto a los temas de ofrecimiento de servicios. Entonces, este consumidor cada vez más informado nos demanda ese tipo de normativas, se informa, ¿verdad? Y además va a valorar que ese producto puesto en anaquel cuente con esos sellos, con esas certificaciones con los cuales yo, con mi forma de vida, me he comprometido, ¿verdad? Y uno de esos es la carbono neutralidad. Ok, para el caso de la certificación de carbono neutro, bueno, en el caso muy puntual mío y de Stephanie, ¿qué hemos visto? Hemos visto hotelería. Ahí con lo que estabas argumentando anteriormente, Sí. Que nos indican, nos preguntan, ¿verdad?, de que cómo se garantiza que realmente las empresas lo cumplen. Existen evaluaciones anuales, ¿verdad?, que son como quien dice, yo me someto a esa evaluación y me dicen, sí, usted puede seguir teniendo el sello. Si yo incumplo uno de los ítems que las certificaciones me solicitan, entonces pierdo la posibilidad de promocionarme bajo ese sello. Entonces es algo que no es obligatorio, pero cuando yo me involucro en un proceso de certificación, yo debo cumplir todo. Y en cuanto a carbono neutralidad, para cada empresa va a ser diferente. Es la misma normativa, pero cada empresa, dirección, se va a aplicar diferente y es mucho lo que tú vas a explicar. Sí. Como mencionaba Stephanie, de acuerdo a cada empresa se adapta. Les iba a comentar un poco los casos. Bueno, Stephanie y yo, con respecto a nuestra empresa, asesoría y consultoría Porras y Vázquez, que iniciamos desde el 2015, que somos emprendedoras, al igual que muchísimos que nos están observando. Iniciamos operaciones y hemos trabajado en carbono neutralidad en temas de producción y exportación de bananos, de fincas bananeras. Hemos trabajado también en cacao, producción y exportación de cacao en tabletas lista para consumo humano. Hemos trabajado en hotelería, hemos trabajado un poco más de servicios con respecto a oferta de catamaranes y demás. Entonces, la carbono neutralidad es tan adaptable, que es lo que les quiero comentar, a cualquier tipo de empresa, y las normativas se adaptan, y pongan mucha atención a esto, a las características de la empresa. La voz que va a guiar el proceso de implementación siempre va a ser la alta dirección. ¿Por qué va a ser la alta dirección? Porque es la alta dirección la que tiene que estar comprometida con este objetivo, con esta meta. Si la alta dirección está comprometida con la meta de la carbono neutralidad, vamos a tener financiamiento de recursos, llámese recursos humanos, llámese recursos financieros, llámese recursos de tiempo, porque el tiempo es un elemento valiosísimo en cualquier empresa, ¿verdad? Además de eso, vamos a tener ese compromiso cuando se tome una acción de mejora, una acción de reducción en términos de los gases de efecto invernadero, que son los gases que se contabilizan en la carbono neutralidad. La empresa y la alta dirección lo va a asumir como un rol de implementación, como un rol que debemos de hacer de nuestra operación un día a día. Entonces, cada una de estas normativas que les hemos mencionado, y eso sí lo quiero recalcar, ¿verdad? Y yo sé que Stephanie piensa igual que yo, no es que lo implementamos, obtenemos el logo, el sello, el certificado y, bueno, hasta el otro año nos volvemos a ver. No.
es un esquema de operación del día a día en la parte operativa de las empresas y es algo que nosotras siempre trabajamos con nuestros clientes en temas de adaptación en cuanto a su proceso productivo o su proceso de operación. ¿Qué quiere decir Inclusive, esto? ¿Sí? ay, perdón, inclusive es como parte de ese plan operativo, Cari, como cuando hacemos un presupuesto en diciembre para las empresas que empiezan de enero a diciembre, su plan, su presupuesto anual, es parte de esos compromisos que se asumen desde el año anterior. Entonces yo digo cuánto, qué voy a hacer, qué actividades y designo un rubro dentro del presupuesto de gasto. Entonces vean de que acá es ese compromiso de que yo a tanto económico como presencial, como de mis colaboradores, voy a participar. Correcto. Ahora, ¿qué es el beneficio que los empresarios y las empresas están obteniendo de cada una de estas normativas? Mucho va a depender del marketing, del desarrollo de mercadeo que ustedes vayan a realizar a lo interno de su empresa en el contexto que se desarrollen, llámese en un contexto nacional, regional o internacional. Ustedes tienen que promocionarse, tienen que apropiarse de una historia como empresa, de una historia de responsabilidad social empresarial por medio de un programa, tienen que apropiarse de una historia de carbono neutralidad por medio de un programa, y de ahí en adelante, cuando tengan esa historia creada, toda una serie de información de lo que la empresa ha venido haciendo de N cantidad de años atrás, de cuáles son sus logros se van a medir por las certificaciones y los impactos positivos, van a ir a comentarle a todas sus partes interesadas, de entre ellas van a estar sus potenciales clientes, qué es lo que han logrado, cómo se promociona y van a atraer esos clientes a su empresa, ¿verdad? Ese es el elemento diferenciador y potenciador que tienen estas herramientas. Como carbono neutralidad, nosotros vamos a entender el resultado final de una actividad. Vamos a iniciar con una primera etapa, que es la etapa de emisiones. En esa etapa es un mapeo que vamos a realizar por medio de la contabilización de gases de efecto invernadero que va a generar la empresa o va a generar la institución, ¿verdad? Porque también se puede hacer de forma interna a instituciones públicas. En un marco comparativo de 2 o más años atrás, se debe de medir cuáles son en términos de toneladas de CO2, ¿verdad? Equivalente, toneladas de dióxido de carbono equivalente, cuál es la emisión para el año base que la empresa va a declarar. De ahora en adelante vamos a entender por año base el año que yo como empresa declaro para poder presentar mi primer año, ¿verdad?, de la carbono neutralidad. Vamos a entender por año base eso. Luego vamos a hacer un plan, todo un proceso de reducciones. Y es esto que Estefan y yo le hemos venido hablando a lo largo de estos 48 minutos. Ese proceso de reducciones es un plan en el cual va a tener sus actividades, sus retos, cuáles son los potenciales riesgos que ustedes van a tener, el rubro de inversión que deben de desarrollar, ¿verdad? Algo muy importante. ¿Y quién va a ser el responsable? Debemos de designar un responsable porque en N cantidad de tiempo que se asigne ese plan de reducciones, el mismo tiene que estar implementado a lo interno de la empresa. Vamos a pasar por un proceso de remoción, que yo no quisiera adelantarme a esto. En el marco de nosotros de Costa Rica tenemos 2 posibilidades, ahorita más adelante se los voy a detallar. Y cuando lleguemos a esa ecuación que nos va a dar igual a 0, vamos a obtener la carbono neutralidad. Vean que son 3 pasos esenciales, ¿verdad? Son 3 pasos muy puntuales para obtener la carbono neutralidad. Nosotros como Costa Rica tenemos un programa de carbono neutralidad 2.0. El gobierno hace poco lo acaba de adaptar. Este programa nos permite 2 categorías de operación. Una va a ser la categoría organizacional, que es lo que cada uno de ustedes, empresarios y empresas pueden adoptar, ¿verdad? Gerentes y demás. Y otra va a ser la categoría cantonal. Y ven que esto llama mucho la atención. La categoría cantonal va orientada a las municipalidades. Vean que esa responsabilidad es una responsabilidad compartida de un ente público-privado. Estamos generando una sinergia a nivel del esquema país. Instamos a nuestras empresas a que sean responsables, pero nosotros como esquema de gobierno también estamos siendo responsables en cuanto a la implementación de la carbono neutralidad en tema de categoría cantonal. Vean que este programa es un decreto ejecutivo. Esto se firmó bajo el número 41122. Y es una iniciativa por parte de nuestro gobierno costarricense. Cuando opten por la carbono neutralidad y quieran optar por el programa país de la carbono neutralidad, eso se tramita con la Dirección de Cambio Climático del MINAE.
Uno es el reconocimiento que la empresa va a recibir por ser carbono neutralidad, y otro, muy importante, es que si optan por la normativa nacional, que es la INTE B5 2016, pueden optar por el programa País. Una vez opten por el programa País, es algo muy similar a Esencial Costa Rica, se van a encontrar con una serie de mecanismos de promoción comercial, ¿verdad? Costa Rica está generando mucha atracción de inversión extranjera directa, también estamos tratando de atraer clientes para nuestras empresas, entonces vamos a estar dentro de esos mecanismos de mercadeo que el gobierno está realizando. Vean que aquí vamos a observar los pasos con los que vamos a obtener la carbono neutralidad. Vamos a partir de una aplicación de estándares internacionales y reconocidos a nivel de la carbono neutralidad internacional, que es la INTE 14064-1, que es la normativa aplicable para organizaciones. El GHG Protocol, que básicamente el GHG Protocol nos indica también cuáles son algunas fuentes de emisión y cuáles son algunos factores de emisión. El IPCC, por medio del IPCC vamos a tener toda la estructura, toda la parte metodológica para poder cuantificar nuestra carbono neutralidad. Algo que tal vez no está aquí en la presentación es que nosotros, por medio del Instituto Meteorológico Nacional, tenemos nuestros factores de emisión, que son los del IMN. El último que se acaba de publicar se publicó en el segundo semestre del año anterior, del 2019. Entonces, Costa Rica tiene sus propios factores de emisión. Vean qué interesante, en términos de energía, en términos de combustible, en términos de producción, entre otros, ¿verdad? Entonces, los instamos a que puedan consultar también esa información. Luego tenemos el de elaborar el inventario de gases de efecto invernadero, y es esta la primera etapa donde las empresas van a saber realmente cuánto contaminan, de acuerdo a su actividad comercial. De acuerdo a eso ya podemos adaptar nuestras acciones con planes de reducción y saber cuáles son nuestras mayores fuentes de emisión, ¿verdad? En qué rubro de todos los que nosotros estamos generando nuestros gases de efecto invernadero debemos de poner mayor atención, porque esos en los que más estamos contaminando. Luego vamos a verificar nuestro inventario de gases de efecto invernadero por medio de un órgano verificador acreditado. Si ustedes vayan a trabajar en el caso con la normativa nacional, que es la INTE B5 2016, tendrían que trabajar con INTECO. Algo muy importante, los esfuerzos que hizo INTECO es que la normativa INTE B5 2016 está reconocida para el resto de Centroamérica. Es una normativa homologada, ¿verdad? En la cual INTECO puede verificar tanto aquí en Costa Rica como en cualquier otro país de Centroamérica y también en Puerto Rico. Luego vamos a completar el formulario. Este formulario es por medio del cual ustedes van a optar por el programa País. Van a decir, sí, yo obtuve mi carbono neutralidad, pero además quiero optar por el programa País. Posterior a eso, la Dirección de Cambio Climático va a revisar toda la información y va a proceder a otorgarles la carbono neutralidad para que ustedes en medio del esquema programa País lo puedan utilizar. Todo esto es para la obtención de la carbono inventario. Ahora, tenemos diferentes logos y diferentes categorías en cuanto a la carbono neutralidad. Hay distintas fases por las que las empresas pasan, o algunas empresas se ahorran las distintas fases y automáticamente optan por la carbono neutralidad. Vean que dentro de las categorías que tenemos para esta carbono neutralidad 2.0, nuestra Dirección de Cambio Climático, que pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía, es la institución, la única aquí en Costa Rica autorizada para poder decirnos si podemos utilizar el logo sí o no posterior a esa revisión de esa información. Vean que en un primer escenario, ustedes lo pueden observar, tenemos lo que es la carbono inventario. En este tema de carbono inventario, básicamente lo que vamos a hacer es poder medir nuestro inventario, solamente cuánto estamos contaminando. Luego tenemos lo que es la carbono neutralidad, es el esfuerzo que la empresa ya está haciendo también para reducir sus emisiones. También tenemos la carbono neutralidad, carbono reducción más, que esos son esfuerzos que van más allá de los que siempre las empresas están tomando. ¿Qué quiere decir eso? En términos de esfuerzos por parte de recursos humanos o por términos financieros, y en términos de disminución de emisiones, es muchísimo más que a los que siempre se realizan. Luego vamos a obtener lo que es la carbono neutralidad, que es ese certificado que nos dice que ya llegamos a la ecuación igual a cero. Ya tenemos nuestro inventario, tenemos nuestro plan de reducciones, tenemos nuestras remociones
y llegamos a la ecuación igual a 0, entonces somos una empresa carbono neutral. Luego tenemos la carbono neutralidad plus. Algunas empresas optan por la carbono neutralidad plus. Esa carbono neutralidad plus quiere decir que esas empresas hicieron esfuerzos de más, que año a año, si se trazaron una meta, una reducción del 2% en cuanto a sus emisiones, no redujeron el 2%, no, redujeron el 4%. Entonces, vean que ya tenían una meta trazada, sin embargo, hicieron un esfuerzo muchísimo mayor de la meta trazada, o sea, están superando las expectativas de la empresa. Luego, en esta imagen, ustedes van a estar observando qué es lo que vamos a estar midiendo, ¿verdad? Porque hablamos de carbono neutralidad y ahora sí, en la parte operativa decimos, bueno, ¿qué es lo que yo voy a medir? ¿Qué es lo que genera la emisión en mi empresa? Bueno, la emisión en su empresa se va a emitir en 3 alcances. Vamos a tener lo que es el alcance 1, que es directo y obligatorio. O sea, sí o sí, nuestro inventario tiene que llevar esas emisiones. Y el alcance 2, que es indirecto, pero también debo declararlos, porque es consumido de forma directa en mi empresa. Y por último, tenemos el alcance 3 indirecto. Este alcance 3 indirecto queda a decisión de la empresa si lo va a cuantificar o no. No solamente la empresa, lo que nosotros decimos a nuestros clientes es que si para sus clientes, si para el potencial, para el cliente meta que ellos tienen o para el consumidor es importante conocer los 3 alcances, conocer el 100% de emisiones que genera su operación, deben de optar por el alcance 3 indirecto. Pero que si su cliente o su mercado meta no opta por conocer el alcance 3 indirecto, no lo cuantifiquen de momento, por lo menos no en la primera declaración. En el alcance 1 vamos a cuantificar todo aquel consumo por gases refrigerantes, por gestión de combustible, por consumo de gas LP, por consumo de fertilizantes nitrogenados, en el caso de que estemos hablando de producción agrícola, por consumo de abono orgánico, ¿verdad? También en el caso que estemos hablando de gestión agrícola, entre otros. Esos son algunos ejemplos que les puedo mencionar así a brevedad de lo que estaríamos cuantificando. En el alcance 2 vamos a cuantificar únicamente el consumo de electricidad. Aquí estamos hablando de kilowatts hora. ¿Cuánto en el año nosotros vamos a estar consumiendo? Recuerden que la cuantificación de inventario se recomienda, más no es obligatorio, que lo realicen un año calendario. Sin embargo, lo mejor es declarar un año calendario, ¿verdad? Sobre todo para la presentación de la información, puesto que debemos de comprobarlo por medio de facturas, de cuánto es lo que la empresa consume y está comprando. En el alcance 3 vamos a tener todo aquello de alcance indirecto. Bueno, aquí cuando estamos hablando de producción y además se nos une exportación, de acuerdo a nuestros Incoterms de negociación, de los términos de comercio internacional con los que estemos negociando con nuestros clientes, vamos a cuantificar hasta donde nuestra responsabilidad culmine. Ok, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros negociamos con un Incoterm export, puesto en fábrica, puesto en almacén, puesto en finca, solamente vamos a cuantificar nuestro producto en el término en que lo logramos subir al contenedor. Si estamos negociando con un Incoterm FOB, ¿verdad? Vamos a cuantificar nuestro viaje de traslado desde nuestro punto de carga a el punto de embarque. Cuando ya se va a subir al buque, cuando ya se va a subir al buque, entonces en ese momento vamos a estar cuantificando ese traslado en términos de consumo de combustible de nuestro producto. Cuando hacemos viajes internacionales de negocios, lo vamos a cuantificar también nuestra misión. Todas aquellas aplicaciones aéreas, en el caso de banano, que son subcontratadas, las vamos a cuantificar. Si subcontratamos nuestro servicio de transporte para nuestros colaboradores, también los vamos a cuantificar. Entonces, vean que todas esas actividades subcontratadas las debemos de cuantificar en nuestra emisión de alcance 3. Todo el traslado por concepto de embalaje, de empaque, de etiquetado, etcétera, que tengan que trasladar ese producto, esos insumos que yo necesito hasta mi finca o hasta mi almacén, debo de cuantificarlos. Entonces, vean que aquí la robustez de la información es muchísimo más exhaustiva. Por eso es que les recomendamos a nuestros clientes que si no necesitan de inicio para su primer año declarar alcance 3, opten por el 1 y por el 2, y que sea un año preámbulo para poder prepararse a obtener toda esa información, puesto que ahí vamos a retomar lo que nos decía Stephanie de la integración con las partes interesadas, ¿verdad? Debemos de tener una comunicación, un hilo conductor totalmente claro
con nuestras partes interesadas, porque vamos a depender de ellos para que nos faciliten cierta información. Ok, vean que acá vamos a tener las etapas de la carbono neutralidad. Vean que este proceso no vamos a estar hablando de una aplicación únicamente para la INTV 5 2016, que es nuestra normativa nacional generada por INTECO, sino vamos a estar hablando de un esquema internacional de otras normativas, ¿verdad? Entonces, vamos a partir del punto 1, que ya conocemos que es la elaboración de inventario de gases de efecto invernadero. Vean que para que cada uno, tal vez antes de seguir con la transparencia, para que cada uno de nuestros colaboradores, de nuestras partes interesadas, de nuestra alta dirección, esté día a día con el proyecto, anterior a todo esto, nosotros por lo general siempre realizamos una capacitación muy intensiva de todo el personal. Que sepan que la carbono neutralidad, que se va a estar midiendo, qué acciones vamos a estar implementando dentro de la empresa, qué beneficios vamos a obtener de ahora en adelante, cómo se debe presentar la información, porque todos debemos de estar inmersos, ¿verdad?, en lo que de ahora en adelante va a ser un compromiso de la organización. Ok, como punto 2, tenemos lo que son reducciones y compensaciones. Como les mencionaba anteriormente, en Costa Rica tenemos 2 mecanismos, ahorita se los voy a detallar a continuación. Sin embargo, tenemos muchos beneficios en cuanto a ello. Como punto 3, tenemos el manual para la declaración de la carbono neutralidad. Esos manuales, esos informes, van a ser los documentos por los cuales nosotros como empresa vamos a informarle a nuestras partes interesadas, vamos a informarle a nuestro organismo verificador qué fue lo que hicimos. Ok, desde el año 2019, que nos establecimos como meta y tenemos el año de inventario 2019, vamos a presentar informes en cuanto a usuarios finales, en cuanto a lo que es la claridad de nuestra cuantificación de gases de efecto invernadero, en cuanto a nuestros planes de reducción, qué dijimos que íbamos a hacer, dónde fue que redujimos, si reducimos o no, ¿verdad? Etcétera. Luego vamos a pasar a la verificación del inventario. Esta verificación de inventario, una vez contratemos al organismo verificador, partamos desde el punto que va a ser INTECO, ellos van a presentar un plan de trabajo, ¿verdad? Ese plan de trabajo nos va a decir cuántos días van a estar en nuestra organización, en nuestra empresa, verificando absolutamente todo. Una de las formas de verificar nuestra carbono neutralidad cuando ya tenemos nuestro inventario de gases de efecto invernadero es por medio de facturas. ¿Cuánto combustible compró usted? ¿Cuánto fertilizante nitrogenado compró usted? ¿Cuántas veces recargó sus aires acondicionados? ¿Cuál es el gas refrigerante con lo que lo recargó? ¿Cuántos equipos de refrigeración tiene en su sitio? Pensemos en que tenemos productos que tienen que estar refrigerados. Ok, ¿cuántos colaboradores tiene? ¿En qué los traslada? ¿Contrata sí o no la persona que los traslade por medio de un autobús? Esto que si estamos declarando alcance 3. ¿Cuántos kilowatts hora consumió? Ok, presénteme las facturas. Vean que ahora esta contabilidad no es una contabilidad con fines financieros, es una contabilidad con fines de emisión, de emisiones de gases de efecto invernadero. Es mi forma como empresa de demostrar cuánto fue lo que yo emití en el año base que yo estoy declarando, ¿verdad? Nuestra etapa 5, y es la etapa que todas las empresas esperan, ¿verdad? Y donde hemos logrado llegar con Stephanie en nuestros procesos de forma positiva siempre, es la declaración de la carbono neutralidad. A esta etapa 5 se le va a unir la etapa 6 en caso de que ustedes opten por la INTV 5 2016 para que opten por el programa País de Carbono Neutralidad. Llenar un formulario de forma muy sencilla, pues ya cuando tengan el certificado, presentárselo a la Dirección de Cambio Climático del MINAE y esperar únicamente que ellos le hagan la revisión de la información y le otorguen también ser carbono neutralidad dentro del programa País. Ok, vean que hablamos mucho de reducciones. Las reducciones son un esfuerzo y un compromiso que se debe de cumplir por parte de las organizaciones cuando se plantean la carbono neutralidad, pero vamos a ver un poquito cuáles pueden ser algunas de ellas. Bueno, básicamente vamos a regular lo que es el uso del aire acondicionado. Ven que esto tiene un gas refrigerante. Esos gases refrigerantes, de acuerdo al tipo de gas refrigerante, es el potencial de calentamiento global, lo que ellos contaminan. Entonces, de acuerdo al que la empresa tenga, vamos a estar diciendo cuánto es lo posible que la empresa puede reducir. Por ejemplo, si es una oficina donde se encuentran 3 personas, de pronto podemos utilizar el aire acondicionado durante 8 horas laborales cuando ya volvamos nuevamente a la oficina.
alrededor de 3 horas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están ahorrando alrededor de 5 horas, ¿verdad? Están ahorrando alrededor de 5 horas de emisión y solamente lo están utilizando 3 horas. Esas son algunos de los mecanismos que pueden optar por reducir. Eso se ve reflejado, ¿verdad? En la cantidad de recargas que tengan que hacer del aire acondicionado. O, por ejemplo, si tenemos aires acondicionados convencionales, bueno, vamos a optar por aires acondicionados de mayor eficiencia que generen menor consumo. Vamos a tratar de reemplazar todas las luminarias por luces LED, vamos a generar mayor ahorro con eso. Si tenemos zonas de parqueo, vamos a tratar de utilizar luces solares que se enciendan de acuerdo al cambio de horario, ya en horas de la noche, ¿verdad? Eso por algunas medidas. También vamos a apagar, vean que eso es muy importante y mucho cuando le preguntamos a los colaboradores, señores, señoras, ustedes cada vez que salen de oficina día a día desconectan su computadora, desconectan su impresora y se vuelvan a ver y dicen no. Ok, si desconectamos, y esto es para la casa también, nuestros artefactos electrónicos, vamos a tener una disminución de consumo de kilowatts, porque aunque yo no esté utilizando tal vez mi computadora, pero está conectada, igual estoy consumiendo, ¿verdad? Esas son algunas de las medidas. Algunos que pueden, y la distancia se los permite, y su condición física también, pueden desplazarse en bici y sustituir el uso de los vehículos. O vamos a partir de un uso de vehículo compartido, ¿verdad? Si también nuestra ruta nos lo permite. Muy, muy importante. Vamos a reciclar, vamos a separar, vamos a reutilizar. Y vean que mucho es, usted recicla, usted reutiliza, y nosotros decimos sí, pero lo hacemos correctamente. Tenemos estaciones separadas para lo que es orgánico, estamos utilizando abono orgánico como se debe, tenemos estaciones separadas para lo que es plástico, para lo que es reutilizable, para lo que no. Entonces, vean que esto también involucra a lo interno de la empresa capacitaciones. Siempre que optamos por una asesoría carbono neutralidad, siempre debemos de capacitar al personal en cómo se debe de realizar el reciclaje. Vean aquí muy puntual, bueno, vamos a hacer un plan de demanda de energía y eficiencia energética, vamos a tener horas establecidas para lo que va a ser tener conectados nuestros aparatos tecnológicos, nuestros aparatos eléctricos. Implementación de tecnología que suministre y mejore procesos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hemos visto un caso muy puntual de un cliente. El cliente nos decía, yo pasé de consumir N cantidad de kilowatts por una máquina eléctrica que tenía y implementé otra máquina. Él la tuvo que diseñar con los ingenieros de la empresa donde la adquirió, que esta máquina era muchísimo más eficiente en términos de producción y en términos de consumo de energía. Entonces, a eso se refiere. Plan de gestión de demanda de viajes y transporte. Vamos a planificar. Vean que la planificación en todo este proceso de la carbono neutralidad es vital. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una empresa debe de gestionar sus compras, las compras no van a ser a la ocurrencia de hoy nos falta el fertilizante 10-30-10, entonces salga a comprar 100 sacos. No, son compras planificadas. Para la producción de tanta cantidad de hectáreas, ¿verdad? Vamos a necesitar estas compras al menos durante 6 meses. De forma paulatina planificamos nuestras compras, planificamos cada una de nuestras gestiones y reducimos al máximo el gasto en combustible. Vean lo importante que es esto. Fue una experiencia que tuvimos con una finca bananera en la cual le propusimos hacer ese desarrollo y ellos lograron ver la reducción. Sustitución de alternación de combustibles y vehículos eficientes, esa es otra de las maneras, ¿verdad? Hemos visto que ya se está generando la compra de alguno de ellos. Vamos a reforestar. Tenemos zonas de algunas hectáreas que están sin ningún tipo de ocupación. Bueno, vamos a hacer una campaña de reforestación. Esa campaña de reforestación además va a involucrar un esfuerzo por parte de nuestros colaboradores, un voluntariado. Comprométase con el ambiente, plantemos un árbol y sobre todo démosle seguimiento a ese árbol, que ese árbol crezca. Eso es lo que quiere este tipo de compromisos ambientales. Vean que es una reestructuración a nivel mental en cuanto a lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo. Y sobre todo la reducción de desechos y aprovechamientos de los mismos.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a tener una capacitación. Esta capacitación vamos a tener un pequeño coffee break, no vamos a comprar todo desechable. Vamos a sustituir cualquier elemento desechable y los vamos a sustituir por plástico duro, por plástico reutilizable. Vean que son pequeños mecanismos que van a hacer la diferencia en cuanto a su huella de carbono. Ok, en la siguiente es lo que les he venido mencionando bajo los dos escenarios que tenemos en cuanto a compensación y a remoción. Vean que cuando hablamos de compensación nos vamos a orientar a la compra de bonos de carbono en FONAFIFO. FONAFIFO es el único ente en Costa Rica autorizado para vender bonos de carbono. Las UCC son las unidades costarricenses de compensación. Un dato muy importante para los empresarios: Costa Rica vende los bonos de carbono más económicos del mercado. Hemos comparado la compra de bonos de carbono en otros países y somos uno de los más económicos. Cada unidad, cada tonelada de CO2 que yo quiera comprar para hacer mi proceso de remoción cuesta $7.5 con FONAFIFO. Entonces, una vez ustedes conozcan cuánto contaminan y partiendo del punto que no tienen bosque, vamos a comprar unidades costarricenses de compensación a FONAFIFO por $7.5 la tonelada. En cuanto a la remoción por bosque, vamos a partir de que tenemos un bosque. Vamos a partir, por ejemplo, que estamos hablando de 50 hectáreas de bosque en una presentación secundaria. Entonces, este debe de ser instalado por medio de parcelas demostrativas de acuerdo a la cantidad de hectareaje, en el cual en un año calendario, ¿verdad?, podamos saber desde el inicio de ese año hasta el final cuánto es lo que el bosque compensa, cuántas unidades de dióxido de carbono equivalente es lo que tiene capacidad de remoción. Entonces, vean que esto no es una tablita en el que se les diga un bosque de tanta hectárea puede tener una capacidad de remoción de N cantidad. No. De acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo a la edad del bosque, de acuerdo a las características del suelo, etcétera, que eso se lo podría ahondar muchísimo más un ingeniero forestal, es la capacidad de remoción del bosque. Entonces, es muy importante que este estudio sepan que se realiza en un año y lo debe generar o lo debe realizar un personal competente que es un ingeniero forestal. Ese documento, el documento de remociones por bosque, es otro documento que se nos une a los que debemos de presentarle a nuestro organismo verificador. Ok, para ir un poco finalizando, en todo el esquema internacional en temas de carbono neutralidad hay muchísimas normativas y se han venido realizando de mucho tiempo atrás. Alguna de ellas es la nuestra, es la de Costa Rica, que está de primero, ¿verdad?, que es la INTE 5 2016, que es un orgullo poder contar con esta norma para Costa Rica. También tenemos la ISO 14064-1, que es el estándar para cuantificación y reporte de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. La ISO 14064-2, que es el estándar para diseño e implementación de proyectos de gases de efecto invernadero. Y la ISO 14064-3, especificaciones y guía para la validación de verificación. Nuestra INTE 5 2016 se basa en la 14064-1, ¿verdad? Eso es un punto muy importante. Básicamente, cuando se creó la INTE 5 2016 fue una tropicalización, una adaptación de esa norma a las características que nosotros como país presentamos. Ok. Tenemos posterior la ISO 14067, que es un estándar de contabilización y reporte de ciclo de vida del producto. Vean que este varió un poco, ya aquí ingresamos a otro esquema que es el ciclo de vida del producto. Mi ciclo de vida va desde la preparación, desde la cuna a la tumba, como dicen. Entonces voy a contabilizar también cada uno de mis insumos. Estamos hablando de un proceso sumamente complejo y robusto que las empresas que quieran adquirir esta normativa deben de tener un preámbulo con alguna otra normativa de índole ambiental para poder prepararse para ella. Luego tenemos la ISO 14069, que es el cálculo de huella de carbono en la organización. Es una guía, un preámbulo para poder obtener por la 14064-1. Tenemos la PAL 2050, que es huella de carbono en producto. Vean que la huella de carbono dice
la totalidad de mi contaminación en cada uno de mis esquemas de operación, desde que yo obtuve mi insumo hasta que mi producto llegó a anaquel, ¿verdad? Vean que es absolutamente toda la emisión que nosotros vamos a generar. Posterior a eso tenemos la PAS 2060, la PAS 2060, la huella de carbono organizacional. La PAS 2060, ya el alcance 3 no es una opción, ¿verdad? Eso es muy importante. El alcance 3 en la PAS 2060 es una responsabilidad. Es uno de los compromisos que la empresa debe de generar. La normativa PAS 2060, hay muchísimos entes internacionales que la desarrollan. Si comparan costos en cuanto con la INTB 5, el costo que aumenta, el porcentaje que aumenta es muy mínimo en realidad. En cuanto a costos, ambas son muy similares. Sin embargo, el reconocimiento a nivel internacional es muy diferente. Cuando llegamos a una negociación internacional, ¿verdad? En alguna feria internacional o con un cliente en el extranjero, cuando decimos somos carbono neutro y él nos consulte bajo qué normativa, y vamos a decir PAS 2060, al cliente no hay que explicarle nada. El cliente europeo o el cliente estadounidense ya sabe que es la PAS 2060, sabe que es un compromiso robusto, complejo, de trabajo, de esfuerzo por parte de la empresa y que es carbono neutralidad. Sin embargo, en la INTB 5 2016, como es una normativa nacional y homologada para Centroamérica, no es tan reconocida como la PAS 2060, ¿verdad? Sin embargo, cada empresa debe valorar sus esfuerzos, su capacidad de inversión, su capacidad de tiempo y de recursos que pueda destinar para este tipo de implementación, porque vean que si no tenemos el personal capacitado al interno de nuestra empresa, debemos de contratar un asesor, ¿verdad? Y es esa figura de asesor que nos va a orientar en cada uno de estos procesos. Un poco de los beneficios. Los beneficios son muchos para las empresas. Aquí les hemos citado 4 muy específicos. Vamos a dejar en claro lo que es nuestro compromiso ambiental, qué estamos haciendo como empresa, qué es lo que hemos venido trabajando, hacia dónde vamos, cuál va a ser cada uno de los procesos o de las etapas por las que vamos a pasar, por las que hemos pasado, dónde están nuestras reducciones, cuál es el apoyo de la comunidad inmediata, etcétera, ¿verdad? Ahora, la adaptación, mitigación e impacto climático, muy importante. Lo hemos visto en producción. Hemos visto sustitución de productos altamente contaminantes cuando hacemos aplicaciones en campo. Entonces, esa sustitución de productos que me generan gases de efecto invernadero me van a generar una adaptación, porque yo los voy a transformar. Voy a tratar de aplicar productos que sean amigables con el ambiente y que disminuyan su mitigación. Entonces, básicamente, cuando generamos esta contabilidad, es una revisión, ¿verdad? Como si fuera una radiografía de nosotros como empresa de dónde estamos contaminando y cómo, muy importante, podemos hacer para tratar de disminuir esa contaminación año a año. Uso de tecnologías y energías renovables. Vean que una situación como esta nos ha puesto en jaque absolutamente todos y nos ha hecho adaptarnos. Lo mismo pasa con las tecnologías. Cuando tenemos uso muy elevado de consumo de combustibles altamente contaminantes, debemos de ir poco a poco migrando a tecnologías muchísimo más amigables con el ambiente. Y algo sumamente de recalcar, que es una revisión constante. Cuando cualquier empresa adquiera la responsabilidad de la carbono neutralidad, año a año debe de estar completando la misma. Año a año el organismo verificador los debe de ir a evaluar y año a año debemos de demostrar que hemos logrado reducir un poquito más, de acuerdo a nuestras metas, nuestra huella de carbono. Entonces, no es que yo adapté una norma en el año 2020 y en el 21 ya me olvidé de ella, no. Nuestra empresa, nuestros colaboradores, nuestras capacitaciones, nuestro sistema contable debe orientarse en torno a ella, ¿verdad? Entonces vean que estos son también algunos mecanismos de los cuales debemos de apropiarnos como empresa. Bueno, eso era un poco en grandes rasgos, porque Cari, tal vez nos quedamos en la diapositiva anterior. Sí. Nos quedamos en la anterior, porque acá es importante verlo, ¿verdad? Que la empresa en realidad es la alta dirección, como nos mencionabas, que es la que se encarga de ver ese rumbo de la empresa, cómo yo voy a decir de que quiero ser carbono neutral,
Es un costo económico alto, como mencionas, pero también no es algo que no se deba dejar de hacer. Y es una forma de promocionar mi empresa como que estoy haciendo algo responsable con el ambiente. Importante retomar de que las normativas son voluntarias. Sí. Podemos utilizarlas como herramientas de mercadeo, herramientas de demostrar que lo que yo hago es bueno. Entonces, cuando yo identifico de que eso me puede llevar a un mercado mayor, es algo en donde yo lo incorporo como un posible, ¿verdad? Dentro de mis posibles económicos de generar más. Entonces, es cuando digo, ok, sí voy a ir por eso, pese a que el costo sea mayor. Entonces, es la recomendación a todas esas empresas de que vayan, estudien un poco la parte financiera y digan, mira, ser carbono neutral me permite ser parte del programa país. Y el programa país de alguna manera va a generar esa promoción de mi empresa al decir de que yo soy libre, ¿verdad? Y que ya he mitigado de todo lo que yo he contaminado, o bien estoy haciendo un plan de reducción que me permite que año a año yo vaya registrando menos y también estoy teniendo menos huella, todo lo demás, ¿verdad? Sí hacer bastante referencia a que, como digo, ¿verdad? Es voluntario, pero sí, tiene que verse mucho en la parte económica de la empresa, cuánto se va a invertir. Sí, el enfoque financiero en cuanto a ventaja se la da a la empresa. Vamos a ver, no hay una promoción ahorita como tal por parte del gobierno en cuanto a que diga una pyme se puede certificar o una empresa de producción se puede certificar y yo lo financio, no por lo menos de forma permanente. O sea, saldrán algunas iniciativas, me imagino, sobre todo ahorita en esta situación de la pandemia, para que puedan optar por concursos de fondos no reembolsables, etcétera. Sin embargo, este esfuerzo y ese rubro económico en cuanto a ventaja, esa posibilidad de que una normativa me atraiga más clientes, eso se lo debe dar la empresa. O sea, es lo que les mencionaba al inicio, ustedes como empresarios, como empresa, como gerentes, se deben de apropiar de su historia, deben de generar ese elemento diferenciador, deben de atraer los clientes por medio de ese elemento diferenciador. Y recuerden que era lo que les decía, hay consumidores cada vez más eficientes. Simplemente en el mercado, cuando salimos a competir dentro de mis regulaciones de mercado como cliente o como un supermercado europeo, ya está que mi proveedor sea carbono neutro. O sea, no es el poder acceder a un mejor precio de la venta de mi producto, sino es acceder al mercado, ¿verdad? Entonces va a responder mucho al esquema comercial en el cual la empresa se desarrolle. Por eso les decía, analicen su esquema, si es un esquema nacional, es un esquema regional o estamos en un esquema internacional, de acuerdo a cada uno del enfoque comercial en el cual nos estemos desarrollando y a mi cliente meta, a mi consumidor, es al que yo debo de vendérmele y es sobre todo la permanencia de compra de mi producto, de mi servicio. Muy importante, Costa Rica tiene un plan de compromiso del año 2018 a 2050. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una iniciativa que va a desaparecer. Si revisan un poco el comportamiento en Europa o en Estados Unidos, no es algo que se está iniciando, no, es algo que ya tiene muchos años de operación, ¿verdad? Muchos años de que se viene dando y que nosotros hemos adaptado normativas de ellos. Entonces, el seguir ahorita debatiendo en si soy o no, si voy a optar o no por la carbono neutralidad, por la responsabilidad social empresarial, como les decía, va a responder a su mercado. En un mercado internacional no es una opción, es un requisito. Entonces, va a depender mucho en el cual ustedes en el mercado estén ofertando, en el cual ustedes tengan sus clientes. Y si lo que están buscando es un apoyo, porque hemos visto también, me imagino que Stephanie responde los comentarios que hemos estado viendo. Sí. Si han visto, si lo que quieren es un apoyo financiero, bueno, los instamos a que empiecen a consultar por fondos no reembolsables y concursen, ¿verdad? Y concursen, pero esto, como les mencionaba, va a responder en cuanto a su mercado de desarrollo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Karina y a Stephanie por este seminario, ¿verdad? Hay algunas preguntas importantes, no sé si Stephanie ya las viste, hay algunas que son bastante importantes que quisiéramos contestar en ese momento. Y bueno, una de las preguntas o comentarios que dijeron es que si estaba la información disponible después, ¿verdad? Bueno, para todos aquellos esto se va a subir
a la página del Facebook. Bueno, ya se subió a la página del Facebook, pero también se va a subir al YouTube de SMD para que también estén por ahí enterados. Y bueno, vamos con las preguntas. Dicen por aquí, Manuel Umaña, desde el punto de vista de empresa de servicios, ¿cómo se valora obtener la certificación de carbono neutro? ¿Es viable? Bueno, ya ustedes lo explicaron un poco, pero tal vez como para ser más puntualizados en esa parte. Tal vez ahí los beneficios, Karina, perdón. Cuando hablamos de beneficios, que muchos preguntan sobre beneficios, ¿qué beneficios obtengo? Primero esperemos obtenerlos a nivel interno, con la disminución de los consumos. Entonces ahí vamos a tener un importante componente de ahorro. Y después ya vemos beneficios cuando el programa país se aplique, ¿verdad? De una manera más exponencial. ¿Agregabas algo? Sí, también como le mencionaba, depende mucho. Si estamos trabajando con, por ejemplo, en el caso de servicios, partamos de que estamos trabajando con cadenas internacionales, en el caso de hotelería, en el caso de presentación de algún tour, en el caso de industria especializada por medio de análisis o demás, si sean microbiológicos o químicos, va a permitirnos poder enamorar a ese cliente que permanezca con nosotros, puesto que tenemos toda una estrategia de diferenciación y todo un esquema de implementación robusto en cuanto a lo que decimos que hacemos, llámese responsabilidad social empresarial o llámese carbono neutralidad. Pero como dice Stephanie, de inicio, el primer elemento de beneficio lo da la alta dirección, que es cuánto vamos a reducir en cada fuente de emisión, y eso se traslada en términos financieros, ¿verdad? En nuestras facturas que vamos a estar pagando mes a mes. Entonces, ahí está la respuesta de inicio en cuanto al beneficio tangible. Muy bien, excelente. Entonces, otro comentario, bueno, o pregunta, es un comentario de Angelina Cornelis, dice: los hoteles de nuestro país deberían ser revisados en conforme de poder obtener esta participación de todo el núcleo envuelto en la operación, para que de esta manera la cultura que implica la responsabilidad social empresarial para lo que es la obtención del carbono neutral. La solución a muchas empresas, cómo es evolucionar y la inversión en programas. Entonces están acá, bueno, un montón de comentarios, y también dice, el carbono neutral debería adaptarse por compañía y entregar esa debida certificación, como lo mencionaste ahora, Karina, ¿verdad? Que esto es con respecto a cada naturaleza de la empresa o a cada especificidad de cada una de las del producto o bien que se comercialice, ¿verdad? Entonces eso es un tema importante. Dice: buenos días, ¿existen incentivos para que pymes, asociaciones de desarrollo o proyectos individuales puedan certificarse? La carbono neutralidad implica un costo económico y de recurso humano que pueda restar la motivación a iniciar el proceso, nos dice Mary Ocampo. Tal vez ahí, en cuanto a incentivos, nuevamente repetimos, ¿verdad?, de que es algo voluntario y que como son pequeñas empresas, puede ser que el costo puede ser alto, ¿verdad? Se mide de acuerdo al tamaño de la empresa y las emisiones pueden ser bajas. Entonces, cuando yo tenga que compensar, no es tanto el aporte económico que debo generar. Entonces, si quiero visualizarme en un aspecto internacional donde la carbono neutralidad jugará un papel importante, va a ser una herramienta útil que puedo recuperar la inversión. O como decía Karina, concursar con fondos no reembolsables de instituciones, porque más bien se pierden los proyectos porque no estamos buscando esas opciones. Hay proyectos que me dicen, si usted es una empresa verde o busca ideas en combate contra la parte de emisiones, ¿verdad?, generación de emisiones, puede concursar y presentarlo. Sí, creo que escuché algo de asociaciones de desarrollo. Bueno, vamos, asociaciones de desarrollo no, pero en el marco cantonal, en el marco de municipalidad, sí se puede hacer. Ahora, ¿por qué las municipalidades pensarían en adoptar la carbono neutralidad? Primero, es un decreto ejecutivo del gobierno de la República. Segundo, ya de por sí vamos a tener un compromiso ambiental. Y vean lo que aquí nuestra apertura debe de ser un poco mayor. Ya no vamos a pensar en términos de qué beneficios obtengo yo
No, pongámonos en el otro escenario. ¿Qué beneficios doy yo como gobierno local a todos mis partes interesadas y sobre todo el resguardo de los recursos naturales? Vean que aquí el compromiso es mayor, o sea, estamos en un gobierno local, ya dejamos el esquema empresarial, ya las empresas son un contexto internacional que tienen normativas, créanme, están haciendo muchísimo esfuerzo, cumplen muchos estándares de regulación, pero en el esquema cantonal, en el esquema local, yo tengo la responsabilidad de que mis ciudadanos se puedan instruir, se puedan informar, puedan adaptarse a este plan estratégico ambiental de la carbono neutralidad que yo tengo. Entonces, vean y les digo, o sea, el compromiso se firmó en el año 2018 y va con miras a finalizar en el 2050. Entonces, esto no es un esquema de pensar si lo hago o no, es un decreto ejecutivo en un entorno cantonal en el cual debemos de garantizar nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y como Tal decía vez Stephanie, también ¿sí? hay una categoría de bandera azul que es clima neutral. Ese sí lo pueden optar las asociaciones de desarrollo y va dirigida a esas comunidades, ¿verdad? Que quieran demostrar y tenerlo como estandarte de que pueden generar, digamos, alguna actividad turística. Por ejemplo, aquí en Guanacaste hay comunidades organizadas que se dedican a turismo. Entonces, podrían tener ese estandarte, ¿verdad? De una bandera azul que diga somos clima neutral. Generamos esa posibilidad de que todo lo que emitimos o todo lo que recibimos de alguna manera se ve compensado y mantenemos los recursos sin agotarse. Muy bien, sí, es un tema, ¿verdad? Que no es, si quiero, bueno, es voluntario también, pero a nivel de industria o a nivel de empresa y de todos los sectores es algo que se tiene que obtener, ¿verdad? Es algo que se tiene que obtener y para dar trazabilidad en los procesos es algo que se tiene que realmente establecer, ¿verdad? Entonces, bueno, a manera de conclusión, Karina y Stephanie, yo quisiera decir como tres palabras, ¿verdad? Bueno, que ustedes puedan decir tres palabras específicamente o una frase o una idea en lo que resume este webinar, ¿verdad? En lo que resume esta presentación, que puedan decir una idea de conclusión, ¿verdad? Lo que corresponde a la carbono neutralidad y el tema de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Que tanto nos juega hoy en día. Y las dejo a ustedes y yo después hago mi conclusión para ver cómo nos va. Yo empiezo, ¿verdad? Para mí el resumen es que es voluntario, es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Debemos de resguardar tanto la parte social, cultural y ambiental y también es como esa herramienta de éxito que nos falta, como un elemento de competitividad que debemos de generar en nuestras empresas. Buscar diferenciación ya no solo a través de que mi producto sea mejor que el de la competencia, sino que mi producto incorpore las certificaciones que me avalan que mis procesos son los correctos. Sí, yo concuerdo con Stephanie. Yo me quedo en la frase de que es un mecanismo de diferenciación de mercado. Le agrego que son elementos de valor agregado, ¿verdad? ¿Y por qué son de valor agregado? Porque de momento no son algo tangible en términos financieros, son compromisos de la alta dirección, como lo hemos dejado en claro. Si la alta dirección no tiene claro nuestro objetivo, nuestra meta como empresa, imagínense ya de por sí para el resto de los colaboradores. Pero mientras nosotros todavía en Costa Rica estamos debatiendo la importancia, pueden ver cada una de las campañas que ha lanzado Esencial Costa Rica, que ha lanzado el ICT, y en tema cronológico de tiempo pueden venir observando los esfuerzos que ha hecho el gobierno. Y mientras todavía las empresas están cuestionando si lo hago o no, en el extranjero, para ellos nosotros ya somos un país comprometido con el ambiente. Entonces, estos elementos de carbono neutralidad y responsabilidad social empresarial solamente van a venir a ser el último sello que a mí me otorga la credibilidad de lo que por sí como país nosotros ya nos estamos vendiendo en el resto del mundo. Entonces, vean que acá, y sobre todo para mis estudiantes de comercio, los insto a que piensen en esa frase. Vean que acá en el esquema comercial es poder diferenciarse y poder atraer clientes. Entonces, en un esquema internacional es un requisito de mercado.
Stephanie lo menciona, es voluntario. Sí, porque a nivel de ley no me lo exige. Sin embargo, cuando un cliente a usted le dice en una negociación, sí podemos concretar la compra de N cantidad de producto, pero necesito que usted piense en la ISO 9001, 14001 o la carbono neutralidad, ya se vuelve un proceso de requisito, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que tal vez me gustaría aclarar. Inclusive, Karina, ahí tal vez para agregar, aunque digamos, el cliente no lo pida, nos puede dejar en una cartera de primeros proveedores al tener una carbono neutralidad, ya que somos los que estamos como diferenciándonos de todos los demás, ¿verdad? Entonces, tal vez no se pida todavía en un mercado, pero sí se está como con ese plus, ¿verdad? Yo ya lo tengo, los demás todavía no, entonces ahí me van a escoger de primero, por decirlo así. Sí. Una de las cosas más importantes es el lograr esa ventaja comparativa, esa ventaja de que Costa Rica necesita lograr, ¿verdad? Como marca país o como tal vez como que cada empresa entienda esta importancia de la responsabilidad social empresarial y también del tema de carbono neutralidad. Entonces, el tema de procesos también a nivel de normativas, como Inteco lo hace, ¿verdad? De ISO, las ISO que ya las mencionaron anteriormente son trascendentales, considero yo, para la estandarización de procesos, ¿verdad? Entonces es una de las mayores cosas que podemos definir en el tema de responsabilidad social. Yo defino este webinar en 3 palabras para concluir. Lo defino como adaptación, lo defino como resiliencia y lo defino como estrategia de cambio. Entonces, una de las principales maneras en las cuales podemos surgir como ventaja comparativa es esa estrategia de cambio, ¿verdad? Esa estrategia de cambio de innovación, de procesos que aseguren una correcta, una correcta armonía con el ambiente y también una correcta estandarización en el tema de la producción, ¿verdad? Entonces, una de las principales cosas, agradecerles a cada uno de los que se conectaron, un gusto de verdad, y bueno, los esperamos hoy a las 2 de la tarde porque también tenemos una charla sobre insectos para mejorar la producción. Está muy interesante esta charla, y bueno, Karina y Stephanie, de nuevo agradecerles, ¿verdad?, por su participación acá en el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco, y un gusto de verdad, que tengan muy buenos días. Igual a ti. Hasta luego, nos vemos. Un gusto. Gracias. Hasta luego.